Top 5 mujeres velludas del pasado. En los siglos pasados había mucha ignorancia sobre cuestiones étnicas, históricas y biológicas, por lo que los museos de rarezas eran espacios de entretenimiento habitual y en la vida cotidiana existieron mujeres que por su condición de hipertricosis o exceso de vello corporal despertaron asombro, fueron modelos, generaron dinero emprendiendo proyectos y hasta se consideraron realizadoras de milagros. Y a diferencia de hoy en día, donde el vello corporal en las mujeres se elimina, estas supieron sacar partido o vivir una vida casi normalizada. Así que si quieres saber más, quédate con nosotros hasta el final, que de seguro no te arrepentirás. Iniciemos por Julia Pastrana, una mujer mexicana quien nació en algún lugar de la Sierra de Sinaloa, un 14 de febrero de 1834. Sus padres eran campesinos pobres y su nacimiento fue un acontecimiento inusual. Pastrana tenía una barba completa desde el nacimiento y sus padres la llevaron a un médico para que la examinara. El médico determinó que Pastrana tenía una condición genética rara llamada hipertricosis, anteriormente también llamada síndrome del hombre lobo, que provocaba un crecimiento excesivo de vello en el cuerpo. A medida que se desarrollaban sus orejas, nariz grande y su prognatismo producido por 2 hileras de dientes irregulares, daban a su rostro un aspecto y un perfil simiesco. Su primera aparición como fenómeno de feria tuvo lugar en 1854 en el Gothic Hall de Nueva York, donde era presentada como la mujer oso o incluso el híbrido maravilloso. Inventaban que era fruto de los amores de un humano y una mona. Phineas Taylor Barnum, el famoso buscador de fenómenos de ferias, fue a verla pensando en contratarla, pero desistió por encontrarla demasiado grotesca. Pronto marchó Pastrana a Cleveland con un nuevo manager, por no decir amo, el señor Beach. Allí asistió a grandes bailes y galas militares y se dice que los soldados hacían cola para bailar con ella. Después viajó a Londres y en este momento su manager era Theodore Land, y antes de salir de allí fue anunciada por los periódicos como la indescriptible. En 1857, después de Londres, en Alemania, presentaron a Julia como actriz y le escribieron una obra de teatro exclusivamente para ella, en la que actuaba cubierta por una tela, mientras era cortejada por un enamorado. Pero al final, cuando descubría su rostro a su enamorado, pues este perdía el interés. Hay que decir que la obra fue cancelada luego de 2 representaciones por considerarla obscena e inmoral. Pero eso no impidió que Julia por esa época recibiera muchas propuestas de matrimonio, tal vez por algunos interesados en poseer la mina de oro que ella era. Pues para esa fecha había acumulado mucho dinero, pero finalmente fue Theodore Land, su manager, el que le pidió matrimonio en 1857. En Moscú, durante una gira a principios de 1860, Pastrana, con 26 años, dio a luz un bebé con características similares a las suyas, pero desgraciadamente ambos fallecieron tras el parto. No encontró paz tras su muerte, pues Julia Pastrana y su bebé fueron momificados y exhibidos en museos y ferias, hasta 1970, cuando hubo una protesta durante una visita de sus cuerpos momificados a los Estados Unidos, siendo estos retirados de la vista al público. Y en agosto de 1976, unos vándalos irrumpieron en las instalaciones donde estaban almacenados y mutilaron la momia del bebé. La momia de Julia fue robada en 1979 y encontrada en el otro lado del mundo, almacenada en el Instituto Forense de Oslo, después de que el cuerpo fuera reportado a la policía, pero sin identificarlo. Finalmente, la paz y el respeto que se merecía le llegó a Julia Pastrana el 7 de febrero del 2013, cuando sus restos fueron entregados a las autoridades mexicanas, quienes el 13 de febrero de ese mismo año sepultaron sus restos mortales en el cementerio histórico de Sinaloa como acto de dignificación y respeto a los derechos humanos. Coméntanos ahí debajo, ¿qué opinión te merece este acto de humanidad, aunque haya sido tantos años después de su muerte? La siguiente mujer velluda es más una leyenda. Se llamaba Santa Wilgefortis, llamada Santa Liberada en España, Santa Liberata en Italia, y es una santa popular ficticia.
cuyo culto surgió alrededor del siglo XV. Nunca canonizada oficialmente por la Iglesia, recibía sin embargo veneración por el pueblo, en particular como patrona de las mujeres mal casadas, que le pedían liberarse de sus maridos abusivos. Cuenta la leyenda que esta supuesta virgen mártir, entre las historias sobre su vida, fue una de las nonellizas, 9 hermanas nacidas en un mismo parto, que vivió en el siglo VIII. Siendo niña, fue prometida en matrimonio por su padre, el rey de Galaecia y Lusitania, al rey moro de Sicilia. Para evitar el casamiento indeseado, ella tomó voto de virginidad y oró a Dios para que la convirtiera en un ser repulsivo. Según algunas versiones de la leyenda, Wilgefortis dejó de comer porque no quería casarse. A medida que la enfermedad avanzó, sus uñas se empezaron a romper y el rostro y el cuerpo de la niña empezó a crecer vello o pelusa, un síntoma del desequilibrio hormonal causado por una desnutrición gravísima. Con lo cual, el rey musulmán rompió el compromiso y partió. Lleno de ira, el padre de Wilgefortis la mandó a crucificar. Por ello, Wilgefortis es conocida actualmente como la Santa Barbuda. Nunca fue canonizada, pero se le venera porque atiende una petición muy particular, que es deshacer casamientos indeseados. La tercera en nuestra lista es Magdalena Ventura, una mujer que pasó a la posteridad siendo una modelo. Sí, pues sirvió como figura central en 1631 del cuadro La Mujer Barbuda del pintor José de Rivera, conocido como el Españoleto. Maddalena Ventura, como se llamaba, nació en 1580 en Accumoli, en la región italiana de los Abruzos. Magdalena se mudó a Nápoles después de que a los 37 años le comenzara a crecer la barba y el pelo, junto a otros síntomas de masculinización como la calvicie o la voz grave. Fue el virrey de Nápoles, duque de Alcalá, don Fernando Afán de Rivera y Tellez Girón, quien se enteró de la existencia de una mujer con barba en su virreinato, la nombrada Maddalena Ventura, y la invitó a su palacio de Nápoles para que Rivera, su protegido, la pudiera retratar. El título original de la obra en italiano sería Maddalena Ventura con il marito e suo figlio. En la actualidad, el cuadro pertenece a la colección del duque de Medinaceli y está depositado en el Museo del Prado en España. Maddalena Ventura tenía 52 años cuando sirvió de modelo a Rivera. Estaba casada con Felici de Amici y tenía 3 hijos. En el cuadro aparece amamantando al menor de ellos, nacido 15 años después de la aparición de la barba. Rivera, siguiendo el estilo caravallista, utiliza intensos juegos de luces y sombras que, junto a una exposición natural y digna de los personajes, impregnan a la obra de una enorme humanidad. Podría considerarse una obra documental, y también es destacable el fragmento de naturaleza muerta encima de la lápida, donde se puede ver un huso y una concha, símbolo del hermafroditismo en los cuadros de la época. Ahora llegamos a la que probablemente estaba más consciente y supo sacar partido a su condición tan especial, Clémentine de Lay. Nacida el 5 de marzo de 1865 en Chamouzet, en el departamento de los Vosgos. Hija de agricultores, desde niña ayudó en las obras del campo. Con la pubertad, su vello facial se desarrolló más de lo habitual en una mujer y tuvo que afeitarse con regularidad. En 1885, a la edad de 20 años, se casó con Joseph de Lay, que trabajaba como panadero, y ella atendía a los clientes de la panadería. Cuando su esposo tuvo que renunciar a la profesión de panadero debido al reumatismo, la pareja abrió una taberna, en la que ella de nuevo trabajaba tras el mostrador. Mujer tanto de constitución como de carácter fuertes, era capaz de echar del local a clientes alborotadores, pero como estaba de cara al público, se tenía que afeitar todos los días para no revelar su excepcional condición. Pero todo eso cambió un día de Pentecostés, cuando Clémentine, acompañada con su esposo, contando con 36 años, acudieron a una feria en Nancy, un pueblo cercano a donde tenían su negocio. En esta feria anunciaban a la mujer barbuda, y al contemplar la barba poco impresionante de la mujer que anunciaban, su marido comenta que su mujer, si se dejaba de afeitar, podría tener una barba aún mejor. Uno de los asistentes lo escuchó y le apuesta 500 francos, si eso es posible. Clémentine aceptó la apuesta, apoyada por su marido, dejándose de afeitar, con lo cual ganó.
pero rehusó aceptar el dinero prometido. Sin embargo, lució desde entonces una hermosa barba rizada detrás de la barra de su taberna, pues atraídos por el boca a boca, los clientes acudían en masa a su establecimiento, que empezó a conocerse con el nombre de Café de la Mujer Barbuda, un éxito total. Con la nueva fama, aprovechó Clementine para, por una tarifa, posar para fotógrafos que publicaron unas 40 postales que ella autografiaba a sus clientes, convirtiéndose en una estrella. Incluso obtuvo permiso para trasvestirse, obligatorio entonces en Francia para una mujer poder vestir de hombre, y así posó con atuendo masculino en algunas de las postales. En la Primera Guerra Mundial se unió a la Cruz Roja, convirtiéndose en su imagen pública, por lo que hay que decir que era una mujer segura de sí misma en una época donde había mucha ignorancia. Tras la guerra, dejan su taberna y la pareja abre una mercería, que se popularizó otra vez por ser Clementine la dueña más que por lo que allí se vendía. Y es durante este periodo cuando otra vez aparece Phineas Taylor Barnum, el cazatalento de ferias, quien le ofrece a Clementine unirse a él por la suma de 3 millones de francos, oferta que ella declina tajantemente. También en este periodo adoptan una huérfana llamada Fernanda, pues no podían tener hijos. Clementine empezó a hacer viajes por toda Europa, conociendo a personajes como el príncipe de Gales en la década de 1920 o el Shah de Persia. Clementine Delay enviudó en 1928, dedicándose plenamente a su fama y reabriendo un café en el que ofrecía espectáculos de cabaret, siendo ella la principal estrella del espectáculo, al que acudían clientes de toda Francia e Inglaterra expresamente para ver su número. Madame Delay muere entonces en Épinal el 19 de abril de 1939 de un infarto. Su epitafio reza como ella deseaba: aquí yace Clementine Delay, la mujer barbuda. Y la última de esta lista, pero no por ello la menos interesante, es la historia de Alice Elizabeth Doherty, quien nació en Minneapolis, Minnesota, el 14 de marzo de 1887, con un suave y largo lanugo dorado por todo el cuerpo, pues era rubia y con ojos azules. Su padre decidió exhibirla desde pequeña con apenas 2 años a nivel local, en pueblos y ciudades cercanas, pero fue tal el éxito que la acabó ampliando la exhibición hasta recorrer todo el medio oeste estadounidense. Desde los 5 años fue un fenómeno de tienda, creciendo su vello hasta aproximadamente 5 pulgadas o 130 milímetros, y finalmente aumentó a aproximadamente 9 pulgadas 230 milímetros cuando era una adolescente. Doherty nunca estuvo interesada en el entretenimiento, pero continuó actuando para mantener a su familia, esperando ansiosamente su jubilación. Por ello, Alice nunca llegó a ser tan conocida como otros personajes dirigidos por grandes promotores en giras extensas, pues era una muchacha tranquila, gestionada por su familia, sin pretensiones. Hasta 1910, donde se instala en Dallas, y poco después Alice se retiraría a vivir con sus padres y sus hermanos en un cómodo anonimato. Doherty se retiró del escrutinio público en 1915 y murió de causas desconocidas el 13 de junio de 1933 a la edad de 46 años. Hasta aquí nuestro recuento. Esperamos que hayan disfrutado de estas historias de mujeres que, independientemente de su condición o su trayectoria, lograron destacar y dejar huella en su tiempo y siguen en nuestros días más que nunca mereciendo nuestra admiración y respeto. Como siempre, gracias por escucharnos. No olvides suscribirte si te ha gustado y darnos un like, que nos ayuda a saber que disfrutas nuestro contenido. Y si nos compartes, pues más personas conocerán estas impresionantes historias. Hasta la próxima.